estábamos esperándola. Ahora Ahí sí. estaba yo esperando también a Flor. Ah, sí, es que usted sabe, el socialismo chileno nos tiene mal. Por favor, acá está Lo mejor que todos los sí, invitados. súper bueno. Bien, sí, Déjame- está dejando la cagada. Hola, hola. Buenos días. Acá, Buen día. Hola, buen día. Buenos días. Muy mal, pero bueno. Que el alcalde... Parezco queco yo ya. Falta la manta. ¿Cierto? Pucha, que hace frío, no sé qué. Hola. Sí. Desgraciadamente por ahora nos va a tener que presidir el Senado Saavedra, pero gracias a Dios por poco rato. uno no se va a ver porque está enfermo el invitado que tiene su elección y se fue el senador. Pero sí, de este punto en adelante. Del 2 para. Sí, de los ya. Recording in progress. Sí, sí, tiene razón. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión de la Comisión de Economía del Honorable Senado de la República. En comité, Debido a la situación que estamos viviendo, nos constituimos en comité. Para dar... vamos a tener, presidente, que por respeto a ellos regalarle un vale de gas de su Con cargo a la municipalidad de Puente Alto. por 117 lucas. Bueno, agradecer que hayan asistido los invitados. Vamos a constituirnos en comité, como he dicho, para poder escuchar las ponencias de ustedes respecto de los temas que estamos convocados. El punto 1 y 2 queda pendiente para una nueva sesión. Y pasamos al punto 3, que es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que crea el registro de deuda consolidada con urgencia calificada de suma, boletín número 14.743-3. Para esto, secretario, tenemos la presencia de la Comisión del Mercado Financiero y está la presidenta, la señora Solange Berten, el director general, está, de regulación prudencial, el señor Luis Figueroa de la Barra, y aparece una asesora, por eso no quiero, la Marcela, que está por allá, y el señor sí, es que no me... El segundo proyecto, ya, perfecto, gracias. Secretario. El proyecto con que vamos a iniciar esta sesión es el que crea el registro de deuda consolidada, y los invitados son de la Comisión del Mercado Financiero y también la Asociación de Bancos. Ellos van a participar por Zoom. Por Zoom. Y también Y están ahí. se hizo presente el Ministerio de Hacienda. No, la Comisión del Mercado Financiero tienen que estar, escuchar, tú no estás, tienes un problema de déficit atencional. La Asociación de No lo ha Instituciones superado. Financieras, presidente, están participando telemáticamente. Está el gerente general, el señor Luis Opaso, y el fiscal, el señor Juan Esteban Laval. Eso es. Sí. Comenzamos entonces con la exposición de la presidenta del Mercado Financiero. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. La presentación que traigo se refiere a este proyecto de ley. Me acompaña Luis Figueroa. Nosotros tenemos a las 11, a las 10:30. A las 10:30 estamos citados a la Comisión de Hacienda del Senado. Por lo tanto, vamos a tener que retirarnos. Así que voy a tratar de hacerlo breve. En todo caso, Luis Figueroa puede quedar acá también para contestar preguntas si las tuvieran y no alcanzara yo a referirme a ellas. Ahí les estoy compartiendo entonces la presentación. Bueno, para partir esta presentación, yo creo que siempre es bueno recordar cuál es el mandato institucional de la CMF y cómo entonces este proyecto de ley conversa o se relaciona con nuestro mandato.
Y nuestro mandato tiene tres pilares fundamentales, uno que tiene que ver con la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, pero también nos ocupa la conducta de mercado, la protección al cliente financiero, la transparencia e integridad del sistema financiero y su desarrollo como tercer pilar. Por lo tanto, estos tres pilares están siempre siendo balanceados en lo que se refiere a las decisiones que toma la CMF. El sistema financiero, entonces, tenemos que siempre considerar que al final del día está al servicio de las personas y creemos que este es un proyecto de ley que efectivamente está enfocado en beneficiar el servicio que hoy día el sistema financiero presta justamente a las personas. De tal manera de que se puedan evaluar adecuadamente los riesgos y en ese sentido poder ofrecer condiciones de financiamiento más adecuadas y favorece también lo que podríamos llamar un endeudamiento sostenible, un endeudamiento sano. El proyecto de ley que crea este registro permite visualizar mejor la situación de endeudamiento de manera global a quienes son sujetos de crédito y por lo tanto de esa manera pueden acceder a crédito y acceder en mejores condiciones. El perímetro de la CMF es bien amplio y se ha ampliado aún más producto justamente de la nueva ley FinTech, que incorpora a distintos servicios que están fuera del perímetro al perímetro de la CMF. En este momento fiscalizamos a más de 7.000 entidades que ofrecen servicios financieros, esto es un 78% de los activos del mercado financiero del país. Solamente quedan fuera del ámbito de competencia de la CMF los fondos de pensiones. El resto están dentro, bancos, compañías de seguro, cooperativas, no todas, pero las más grandes, fondos mutuos, etcétera. Y hoy día, como les decía yo, también se va a incorporar al perímetro el mundo fintech. Vamos a partir entonces como con un diagnóstico bien yo creo que como de alto nivel, ¿no? No entrando al detalle, pero sí para tener un poco de conciencia de dónde nos estamos moviendo. Y cuando hablamos de colocaciones, en el caso de las colocaciones bancarias, vemos que estas han crecido de manera muy significativa desde los años 80 a lo que es hoy día. Tenemos un sector financiero que es bastante más grande y que ha penetrado a segmentos amplios de la población. En lo más reciente, los niveles de endeudamiento han bajado en algo y eso se refleja en las colocaciones bancarias a las personas, que vemos que han bajado en alguna magnitud en los dos últimos años. Cuando nos comparamos a nivel internacional, nuestros niveles de endeudamiento no son tan distintos a países de igual nivel de producto per cápita. Por lo tanto, no tenemos a nivel global un nivel de endeudamiento que sea preocupante. Por lo tanto, este crecimiento de la deuda también va acompañado con mayor acceso al financiamiento de las personas. Por lo tanto, es un servicio que hoy día se está prestando y tenemos niveles de endeudamiento que a nivel global no se ven tan distintos cuando nos relacionamos con nuestros pares en términos de jurisdicciones que tienen equivalente nivel per cápita de producto. Sin embargo, tenemos algunos segmentos de la población que efectivamente están sobreendeudados. Y ahí hay una preocupación, ¿no? Tenemos más de 1,2 millones de personas que gastan más del 50% de sus ingresos en pagar deuda. Esto es lo que llamamos carga financiera. ¿Cuánto del ingreso mensual destino a pago de deuda? Esa carga financiera en algunos hogares es más del 50%. Por lo tanto, aquí sí estamos hablando de un nivel de deuda que es preocupante. En muchos casos, esta deuda no necesariamente es conocida por todos quienes participan en el sistema, incluso a las mismas personas les es difícil conocer su situación de endeudamiento. Cuando vemos entonces las distintas entidades que ofrecen crédito, tenemos que los bancos son muy importantes. Acá tenemos un mapeo, ¿no? En términos de cuáles son las entidades que otorgan crédito y el tipo de crédito. Y tenemos que el crédito hipotecario, que es preferentemente ofrecido por el sector bancario. También hay mutuarias, pero son principalmente bancos. También tenemos crédito de consumo bancario, tenemos las casas comerciales, las cooperativas. Las casas comerciales no bancarias, caja de compensación automotriz y educación, todo esto que está ahí de color salmón son justamente quienes hoy día están fuera del radar en términos del conocimiento de la deuda por quienes ofrecen crédito y tampoco estas entidades que ofrecen crédito conocen la situación de endeudamiento general de la persona a la cual le están ofertando un producto. Hay que entender que el otorgamiento de crédito en Chile
es libre cuando hay recursos propios involucrados. Por lo tanto, este es un ámbito que está sujeto a regulación y fiscalización cuando hay ciertas entidades que ofrecen este servicio, pero hay algunas entidades que pueden ofrecer crédito que están fuera del perímetro de regulación de la CMF y también están fuera de la obligación de reportar la situación de endeudamiento de sus clientes. Perfecto. Gracias, senador. Buen día. Ya. Siempre se va mejorando en el día. Por lo tanto, cuando hay captación de fondos, cuando se ofrece crédito, pero hay captación de fondos de por medio, ahí sí están en la esencia de lo que hoy día se fiscaliza como CMF, pero no solamente ese caso. Hoy día vamos a tener, por ejemplo, el crowdlending, que son parte de la ley FinTech, que también va a incorporarse al perímetro. Ahora, siempre va a haber una parte que va a quedar fuera y hay que estar consciente también que existe este crédito informal que está en este cuadrito de ahí abajo. Entonces, cuando estamos hablando... ¿Sí? Hay que abrir la sesión. No hay problema. Le vamos a pedir disculpas a nuestra expositora y de inmediato entonces damos inicio a la sesión, nos ponemos de pie en nombre de Dios y de la patria. Puede continuar. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Bueno, entonces estábamos hablando de que hay múltiples instituciones y hay algunas instituciones que en general hoy día es acotado, pero que están fuera del registro, y aquí es importante porque justamente ni la persona tiene una forma fácil de acceder para conocer su propia situación de endeudamiento, ni la entidad financiera que entrega crédito. Entonces, ¿por qué es valioso el tener este registro consolidado de deuda? Y por eso como CMF hemos abogado mucho en favor de que este proyecto, que es un proyecto además que ha sido latamente tramitado en esta sede. Por lo tanto, creemos que es bastante urgente el dar este paso y avanzar con esta iniciativa legal. Primero, porque esto permitiría mayor competencia y mejores términos en la contratación de deuda. Si todos los actores conocen la situación de endeudamiento de una persona, esa mejor información crediticia permite a los oferentes de crédito entregar este servicio a segmentos más amplios de la población, conociendo su historial crediticio, beneficiando a la persona, de tal manera ofrecerle condiciones también más adecuadas de financiamiento. Por lo tanto, uno de los puntos clave es justamente mayor competencia, mayor acceso a crédito y con mejores condiciones para esa oferta de crédito, en particular para quienes son buenos pagadores y que van a poder demostrar que son buenos pagadores. Protección del consumidor, gestión de riesgo y estabilidad financiera son otros de los focos que creemos que este proyecto contribuye. Se crean condiciones que permiten controlar de mejor manera el sobreendeudamiento. Sabemos que el sobreendeudamiento también es una carga muy pesada para las personas, que genera un significativo estrés en una persona cuando llega a esa situación de sobreendeudamiento, y por lo tanto esta es una medida, es una iniciativa legal que protege a las personas, permite una mejor gestión de riesgo para la entidad, pero también para las personas, y no llegar a esta situación de sobreendeudamiento. Es complementario a otras iniciativas legales que ya están en plena implementación. Basilea III, la Ley de Protección del Consumidor, que exige a las entidades financieras hacer una evaluación de solvencia de los clientes. La Ley FinTech, que también de manera bastante amplia exige a las entidades que entregan servicios financieros evaluar qué tan adecuado es el servicio financiero que le están ofreciendo a una persona. Por lo tanto, una situación de sobreendeudamiento tiene que ser tomada en consideración en beneficio del cliente al momento de hacer una oferta de crédito. Por lo tanto, esto es coherente con otras iniciativas legales que ya están en plena implementación. Es un avance para el desarrollo y estabilidad entonces del sistema en su conjunto, permite una adecuada conducta de las instituciones financieras que ofrecen servicio a las personas, fortalece la información para las personas, para la entidad financiera y también para nosotros como reguladores, porque tenemos que hacer nosotros también como reguladores, supervisores del sector, una evaluación de qué tan sano está el sistema financiero en su conjunto, cuando hacemos estas evaluaciones de estabilidad financiera, cuando saca el informe de estabilidad financiera del Banco Central, el conocer la situación de endeudamiento general de la población nos ayuda a hacer un buen diagnóstico, una buena evaluación de la estabilidad del sistema en su conjunto. Por lo tanto, es beneficio al final del día para en muchos ámbitos y frentes, para el sistema en su conjunto y para las personas, que es lo más importante. Sí.
¿Qué hace este proyecto de ley? Mejora el sistema de información crediticia existente. O sea, ya hoy día tenemos información que está gestionada en parte por entidades privadas, del conocido DICOM, y en parte por la misma Comisión para el Mercado Financiero, que tenemos también un registro en el caso de las entidades bajo nuestro perímetro de fiscalización. Amplía la información de endeudamiento disponible, incluye la deuda positiva, y esto es bien importante porque el buen pagador que tiene deuda y puede demostrar que ha ido pagando esa deuda, eso es muy importante. No solamente la parte negativa, sino que también la parte positiva. Amplía el número de entidades reportantes a los fiscalizados de la Ley General de Banco, que hoy día tenemos este registro que tiene la CMF, pero esto se amplía entonces a nuevas entidades, por ejemplo, en el caso de las compañías de seguro que ofrecen créditos hipotecarios. En algún informe de estabilidad financiera se mostraba que quienes mantenían 2 créditos en general tenían una carga más alta y tenían un comportamiento de pago que era más complejo que en el caso de quienes tenían deudas con entidades que estaban dentro de la información disponible hoy día. Cooperativas no supervisadas por la CMF también serían incorporadas, la caja de compensación, securitizadores y otros que establezca la CMF como norma de carácter general, porque esto es bien dinámico. Esto es bien dinámico y tenemos ofertantes de crédito que pueden tener un tamaño muy importante hoy día y que eventualmente es importante entonces que se incluyan también dentro del registro. Se crea también la figura del mandatario, entidades que pueden prestar servicios tecnológicos de lo que se llama el scoring, el poner una evaluación crediticia que incorpore estos elementos junto con otros elementos y le permite entonces a la persona presentarse con una credencial de buen comportamiento de pago, de tal manera de acceder a mejores condiciones de crédito. Y esto con información no especulativa, porque hoy día existen estas empresas, pero no tienen la información dura de pago, de endeudamiento de las personas, sino que tienen que recurrir a otras variables que eventualmente no son una buena aproximación y que eventualmente incluso pueden generar un sesgo de discriminación. Entonces, esto es información dura de pago, de deuda, que puede ser utilizada para estos fines, en vez de estar teniendo que recurrir a aproximaciones a través de otras variables. Amplía acceso al registro también de deuda consolidada justamente a quienes reportan, porque como vamos a tener más reportantes, estos reportantes también van a poder acceder a esa información, a los mismos deudores, para poder conocer su situación de endeudamiento, y a los mandatarios. Y aquí es bien importante poner el foco en los deudores. Nosotros tenemos un registro hoy día de deuda bancaria y de cooperativa que ponemos a disposición de las personas. Y tenemos más de 4 millones de consultas al año, casi 5 millones de consultas a este informe de deuda que emite la CMF. Y es bien importante para las personas como herramienta también de gestión de su propia deuda. Y estamos mejorando esa información. Este es un proyecto que ya está en curso para mejorar lo que hoy día tenemos, para que las personas no solamente tengan disponible esta información, sino que tengan acceso a herramientas de educación financiera al momento de acceder a esta información. Entonces, cuando accedan a esta información, puedan conocer, pero ¿y por qué tengo esto? ¿Y qué tasa pago? ¿Y cómo puedo gestionar mejor mi deuda? ¿Y qué pasa si estoy en una situación de impago larga? Claro, entonces, entregar junto con el informe de deuda herramientas que permitan a la persona gestionar su propia situación de endeudamiento. Entonces, estamos avanzando en eso con la información que hoy día tenemos. Este proyecto va a permitir avanzar de una manera más comprensiva, conociendo mejor la situación general de la persona. Protege también a los datos. Tenemos hoy día en trámite un proyecto de ley de Agencia de Protección de Datos. El tema de protección de datos está en el centro también de este mismo proyecto. Se establecen elementos que permiten justamente una adecuada protección de datos, hay utilización de acceso bajo estándares de la CMF, hay derecho de olvido con la ventana de 5 años, hay derecho a la actualización, rectificación o complementación, que es responsabilidad de los reportantes, pone esa responsabilidad en los reportantes. El reportante deberá cancelar los datos cuando corresponda, por lo tanto está todo bien normado y bajo la fiscalización de la CMF. Reportantes y mandatarios deben cumplir con los estándares de seguridad. Sabemos que el tema de ciberseguridad, también tenemos otro proyecto de ley que está en curso de la Agencia de Ciberseguridad. Ciberseguridad también es un tema de preocupación para la CMF y están puestos acá las condiciones y los estándares para poder nosotros normarlo adecuadamente. En términos de sanciones, porque a veces las cosas uno puede tratar de hacer que se cumplan de la buena manera o a veces no resulta de la buena manera. Y se da facultades sancionatorias también para la CMF, donde se puede multar a los reportantes y prohibir acceso al registro, que esa sería ya una sanción mayor, ¿no? Que se prohíba el acceso al registro. El proyecto establece mayor responsabilidad del cumplimiento de los derechos
en la CMF actualmente gran parte de la responsabilidad recae directamente en los buros de crédito. Por lo tanto, hoy día tenemos un proyecto de ley que creemos que establece una fortaleza importante en nuestro sistema financiero en beneficio de las personas. ¿Cómo opera? Los reportantes informan las obligaciones, la identidad del deudor, principales términos y condiciones de la deuda, plazo, garantías constituidas, el estado de cumplimiento, si está en mora o no, y la información otra que pueda determinar la CMF que consideramos que es relevante. Y a esa información que está en el registro, que es gestionado por la CMF, acceden entonces los reportantes, y el acceso a los reportantes será con la sola finalidad de evaluar el riesgo comercial, el riesgo crediticio, la gestión de riesgo de la propia operación. Por lo tanto, acá está la finalidad de la solicitud de la información, está resguardada en este proyecto de ley. Y además es con consentimiento. Acá se requiere del consentimiento del deudor para que el reportante pueda acceder a la información. El deudor además podrá solicitar modificaciones, la actualización, rectificación, entonces esto va a tener que ser gestionado por la CMF con la obligación del reportante de hacer las correcciones correspondientes y hay obligaciones en términos, por ejemplo, de los plazos. En un plazo de 5 días hábiles bancarios, tras aceptar la rectificación, el reportante debe modificar la base de datos, entonces están los plazos también establecidos con la fiscalización de la CMF. Y algunas reflexiones. En términos de la capacidad técnica, que entiendo que fue tema de conversación con la subsecretaria cuando vino ella a comentar sobre este proyecto, la CMF en el ejercicio de sus facultades hoy día tiene más de 25 años de experiencia con recopilar información periódica, que hoy día es equivalente al 85% de las colocaciones crediticias. Este es un proyecto que es un avance, pero que no parte de cero. Ya tenemos instalada capacidad en la CMF para gestionar un registro de características similares. Ahora, esto es obviamente que es corregido y aumentado, o sea, es una cosa bastante mayor, pero las capacidades instaladas están. La comunicación de esta información desde hacia la CMF se hace hoy día ya a través de canales directos, continuos, seguros y confidenciales. O sea, ya tenemos instalada una buena infraestructura que tenemos que escalar ahora, ¿no? Pero hoy día hay un punto de partida. La información de los deudores está sujeta a reserva, lo que implica penas corporales en caso de vulnerar, y por lo tanto eso hoy día está y lo hemos gestionado de esa manera durante todo este tiempo. La CMF ve entonces de manera muy positiva este registro de deuda, y así creo que lo he manifestado a lo largo de la presentación. Ahora, lógicamente es un proyecto que todavía está en trámite y que permite mejoras o perfeccionamiento a lo que hoy día está en trámite, y hay algunos temas que, por ejemplo, consideramos que podría ser bueno revisar durante su tramitación y ver si es que se requiere algún perfeccionamiento. Por ejemplo, el acceso a información negativa con consentimiento. Esto, dentro de estándares globales, es habitual que no se pida consentimiento cuando se trata de información negativa. Por lo tanto, es algo que a lo mejor se puede revisar. Eliminación de información de los deudores. Aquí también hay que tener especial cuidado, porque cuando hablamos del derecho al olvido, que efectivamente nadie está sujeto a que no se le olvide nunca una deuda y que corra con esa carga de por vida, cuando hay un incumplimiento. Por lo tanto, el derecho al olvido tiene este valor de permitir a una persona incumplir por las razones que sean, y en algún minuto que eso no signifique una carga para poder acceder a crédito en el futuro. Por lo tanto, eso está resguardado en el proyecto. Pero también hay un tema de gestión de riesgo, y eso también tiene que resguardarse bien, y en el proyecto hay algunas consideraciones en ese sentido, de que quien tiene que modelar el riesgo de crédito tiene que conocer la información, al menos de manera agregada y nominada, para poder hacer su modelación y poder estimar entonces probabilidades de impago dependiendo del tipo de clientes, y hacer las adecuadas provisiones, por ejemplo, y cumplir de hecho con la normativa de la misma CMF. Y también tiene que ver con la gestión de la deuda propia. O sea, si es que alguien, un acreedor, tiene el derecho de que se cumpla el compromiso con ese acreedor. Entonces, ¿cómo se ejecutan las labores de cobranza propias si es que tengo que olvidar lo que me debes? Entonces, como que el mismo acreedor no olvide que alguien, no tenga la obligación de olvidar que alguien le debe y que no le ha pagado. Entonces, ¿cómo se resguarda también la gestión propia de cobranza de una institución? Entonces, tiene todas estas aristas que a lo mejor vale la pena ir revisando a lo largo de la discusión del proyecto. Costos de desarrollo. Tenemos un punto de partida, tenemos experiencia, digamos, de 25 años, tenemos grandes bases de datos, más casi 5 millones de consultas por el informe de deuda. O sea, tenemos hoy día alguna máquina andando.
Pero esto es una máquina de un tamaño mayor y esto tiene costos de desarrollo que tienen que ser considerados, una agenda de implementación que requiere plazo. Entendemos que esto debiese ser parte de la discusión. Se sugiere que el plazo para poder implementar este registro sea de 24 meses. Creemos que en menos no es algo factible o viable. A partir de esa fecha se sugiere otorgar un periodo de 6 meses para cumplir con la obligación de reportar. Nosotros en CMF estamos acostumbrados a recibir datos. Por lo tanto, sabemos lo que significa recolectar datos. Y cuando uno recolecta datos, puede existir incluso la mejor de las voluntades de quien reporta, pero los datos no llegan, bueno. Y cuesta mucho estabilizar las bases de datos. Y por lo tanto, creemos que un periodo, además de amplio de marcha blanca, generar los sistemas y luego tener periodos de implementación que permitan que la información sea confiable y de buena calidad, es necesario. Es importante también contar con los recursos para la implementación. Hay un informe financiero en este proyecto de ley que creemos que es importante revisar en detalle también. Como CMF está dentro de nuestro mandato, como bien lo he explicitado acá, el que esto exista. Creemos que podemos hacerlo, que tenemos las capacidades, pero se requieren recursos. O sea, esto tiene una escala muy superior a lo que hacemos hoy día. Entonces, no solamente tiempo, sino que también son recursos para poder implementarlo. El proyecto establece los resguardos, entonces, a la protección de la información del deudor, autorización expresa, fines específicos, derecho a la actualización, rectificación o complementación, y faculta a la CMF para establecer los estándares de riesgo operacional que son adecuados y nos da facultades sancionatorias. Creemos que eso es positivo. Se amplía la cobertura de entidades, también es algo positivo. Da flexibilidad a la norma, sabemos que esto es un tema dinámico para poder incorporar a nuevos actores a este perímetro. El registro más amplio también de deuda permite controlar mejor el sobreendeudamiento, que es un tema complejo, reduce también los casos de carga excesiva financiera y además permite a las personas contar con información y que la entidad crediticia cuente con información para poder acceder a mejores condiciones crediticias a las personas. Por lo tanto, este es un proyecto importante para implementar y protege a las personas, como bien decía, y es coherente también con otras leyes como la Ley de Protección del Consumidor para evaluar solvencia y la Ley FinTech, que también establece esta obligación de mirar desde el punto de vista de la entidad financiera la adecuada situación de una persona y el servicio que es más adecuado para ello. Eso era. Agradecemos enormemente a Solange Bernstein por su presentación, muy concisa, como siempre. No, quedamos todos muy claros con la exposición. Agradecemos a Solange Bernstein. También queremos de inmediato invitar a quien es nuestro segundo invitado, senador Osandón, por favor, para que tengamos una sola voz. Y a propósito, ¿cierto?, de la información contenida y expuesta, queremos agradecer la presencia del representante, gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, don Luis Opaso, quien entiendo está conectado por Zoom, y también el fiscal, don Juan Esteban Laval. Entiendo que va a hablar don Luis Opaso, será él que hará la exposición, si no me equivoco. Bueno, les saludamos y le entregamos de inmediato la palabra, no sin antes saludar a quienes acompañan también a la presidenta, ¿cierto?, de la Comisión para el Mercado Financiero y también nos anuncia que va a tener que retirarse, sí. Pero en su nombre quedan, me imagino, Luis Figueroa, y eso mismo quería señalarle que a propósito de las preguntas al final, entonces queda el mandatado para poder, ¿cierto?, asumir esa responsabilidad que no va a ser fácil, imagino, como debe ser. Muy bien, le agradecemos entonces la presencia de Solange y por supuesto le damos la palabra a don Luis Opaso para que nos exponga. Bienvenido y tiene usted la palabra. Buenos días, Presidenta. Muchas gracias por la invitación y por su intermedio saludamos a los senadores que están presentes en esta comisión. Voy a compartir una presentación que contiene nuestros comentarios sobre el proyecto de ley y básicamente voy a hacer algunos énfasis que en parte ya fueron hechos por la Presidenta de la CMF, pero que creo que es bueno poner de común conocimiento en esta materia. Lo primero es que, al igual que lo que planteó la Presidenta de la CMF, los registros de deuda consolidada económica son positivos para el sistema, para que el sistema funcione apropiadamente. Y en particular, básicamente su rol principal y su beneficio para el sistema financiero y
y el país, es que reducen las asimetrías de información entre acreedores y deudores. ¿Y cómo se manifiesta esto? En mejores condiciones para los clientes, básicamente porque al contar con mayor información, la evaluación de riesgo y las definiciones de los perfiles y capacidades de pago de los distintos clientes dejan de ser un promedio muy grueso, y en ese sentido los clientes de mejor perfil de riesgo pueden contar con una evaluación de riesgo más apropiada a su perfil y no necesariamente promediándose, en términos más simples, con perfiles de riesgo de mayor probabilidad de impago. Y además, al contar con esta información se producen beneficios asociados a que existen incentivos más claros para los clientes de cumplir sus obligaciones y así ir construyendo lo que se conoce como un historial positivo para acceder a mejores condiciones crediticias. Y todo esto generan beneficios que en definitiva, y esto ha sido ampliamente documentado en Chile y también en otras jurisdicciones, se traducen en un mayor acceso al crédito a tasas de interés más bajas y, por cierto, una menor morosidad, ya que en definitiva no solamente se logra canalizar mayor niveles de crédito a menores costos, sino que también focalizar dónde ese crédito es más pertinente. Y en ese sentido, obviamente, y resguardando los derechos de los titulares de los datos, existe amplio consenso a nivel internacional y las mejores prácticas de que es importante avanzar en este tipo de registros, y en particular porque nos proveen información que es muy importante, que es la deuda que se paga y también la deuda que no se paga. Pero es importante también recordar que esta no es la única información que se emplea para los fines de medición de riesgo y cumplimientos normativos. Por ejemplo, en materia de evaluación de riesgo para las pequeñas empresas, también esta información es acompañada con ventas, valores de activos, y variables similares también se ocupan para los hogares. Entonces, esta es una pieza importante, no es la única, pero por cierto que es muy relevante, y Chile creo que tiene un déficit histórico en esta materia que este proyecto permitiría cerrar. ¿Quiénes ganan? Ya lo repitió, o ya lo planteó más bien la presidenta de la CMF, pero quisiera hacer un breve repaso sobre quiénes ganan con esta mejor información. Lo primero y lo más directo, aquellos clientes con buen comportamiento de pago, los cuales hoy día, en ausencia de información, más bien tienden a asumir el riesgo de la población en general cuando no hay información, y en ese sentido tienden a ser asociados sus perfiles de pago a la población promedio más que a sus características propias de pago. Y cuando vemos que en Chile, en particular, el comportamiento de pago muestra que casi el 98% de la deuda está al día, claramente la mayoría de la población se beneficiaría por esta vía. Y en segundo lugar, un beneficio que está implícito al contar con mayor información y para todos los actores del mercado es que se genera mayor competencia. Y esto es bien importante, especialmente de cara a la implementación de la ley FinTech, donde nuevos actores no bancarios ingresarán a competir al mercado de crediticio. Y en ese sentido, en la medida que ellos también cuenten con acceso a esta información, eso genera un ambiente mucho más competitivo, que por cierto trae beneficios para la población y los clientes en general. Y la contrapartida de estos beneficios es que al permitir que los oferentes de créditos formales realicen una mejor labor de evaluación de riesgo y compitan en mayor intensidad por ofrecer productos apropiados y acorde a la población, tenemos un beneficio que es reducir la informalidad. Y acá este es un tema que como país cada vez se hace más patente. De hecho, en las últimas encuestas del Instituto Nacional de Estadística se indica que casi un tercio de la población se encuentra con empleos informales, y en ese sentido, si por esta vía se logra acotar o mitigar este problema de la informalidad, creo que es una buena noticia. Y finalmente, un tercer rol o agente que va a obtener beneficios de contar con mejor información es el regulador, porque obviamente mejora su capacidad de supervisión y regulación. Y esto no solamente en el cumplimiento de la normativa prudencial, es decir, la constitución de provisiones por riesgo de crédito o la constitución de capital de las instituciones que ofrecen crédito, sino que también, como se ilustró, monitoreando de mejor manera si hay segmentos de hogares que están enfrentando problemas de altos niveles de deuda, y en un caso afirmativo ver qué acciones se pueden seguir. Entonces, permite al regulador dar un mejor cumplimiento a su mandato de manera más amplia que lo que actualmente realiza.
¿Y quiénes pierden? Que puede ser una pregunta que uno se realice al ver este proyecto. Definitivamente los prestamistas informales, ya que al potenciar la capacidad de gestión de los oferentes de créditos formales, la contrapartida es que se mitiga y se reduce el potencial alcance de prestamistas informales. ¿Clientes morosos pierden? No necesariamente, ya que la mayor información podría evitar el sobreendeudamiento de estos hogares, y eso en definitiva tiene más beneficios de largo plazo que los potenciales beneficios de corto plazo que se obtengan por acceder a deudas en circunstancias que la capacidad financiera de estos hogares probablemente indique que no es lo más apropiado. Un tercer tipo de casuística que generalmente se plantea en estas discusiones es qué pasa con aquellos buenos clientes con buenos historiales de pago, pero que tienen una alta carga financiera, tal vez por a lo mejor gastos no esperados, a lo mejor en salud, educación u otro elemento, como a lo mejor una disminución transitoria de sus ingresos. Es bueno contar con más información, claro, y en este sentido se benefician estos clientes, ya que si uno cuenta con la historia de sus pagos y esta es positiva, en estas circunstancias transitorias probablemente la mayor información facilitaría refinanciamientos, por ejemplo, para este tipo de clientes y así reducir su carga financiera. Y en ese sentido, creo que el balance, cuando uno mira los pros y cons, básicamente lo que uno encuentra son básicamente pros para este tipo de proyectos, y en ese sentido creemos como asociación que es beneficioso la discusión de este proyecto y avanzar en este proyecto. Ahora, en línea con fortalecer el proyecto de ley y siempre teniendo el balance en el resguardo de los derechos de los titulares de datos, pero también facilitando el uso de la información para que estos beneficios se materialicen, tenemos 4 comentarios que queríamos hacer a esta comisión. El primero es que el proyecto hoy día, en su versión actual, podría implicar un retroceso en el acceso a información, en particular aquella información negativa, la información de deuda morosa. Básicamente hoy día el sistema financiero y el comercio en general, por ejemplo, pequeños comercios o de mayor tamaño, cuentan con acceso a información de morosidad. Sin embargo, el proyecto de ley exige que para estos casos y para este tipo de información se requiere el consentimiento para el acceso de los reportantes. Desde una perspectiva de las instituciones financieras, esta información es necesaria para el cumplimiento normativo, para la constitución de provisiones, para la gestión de riesgo, elementos que periódicamente supervisa la Comisión para el Mercado Financiero. Y en ese sentido, el restringir a través de este tipo de información que hoy día se encuentra disponible podría generar fricciones en materia de cumplimiento normativo para las instituciones financieras, pero además tiene efectos eventuales en el financiamiento minorista. Por ejemplo, la venta a plazo en pequeños y medianos comercios que, al no ser reportantes de este registro, no tendrían en nuestra lectura acceso a esta información que generalmente es ocupada para dar mayor o menor crédito a sus clientes regulares, y en ese sentido creemos que debiera abordarse una manera de facilitar para el financiamiento de pequeños comercios acceso a esta información que hoy día es útil para gestionar el financiamiento de sus clientes. Esto lo vemos en otras jurisdicciones, por ejemplo en Estados Unidos, Europa, Australia, por nombrar algunas, donde el acceso a esta información se facilita vía lo que se denomina burós de crédito. Y dado estos puntos, sugerimos a la Comisión evaluar mantener el acceso a la información sin consentimiento a la información negativa me refiero, sin consentimiento para fines de evaluación y gestión de riesgo de crédito de personas y empresas en general, incluyendo también en esta dimensión a pequeños y medianos comercios a través de los burós de crédito. Creemos importante que este principio se evalúe, y obviamente esto tiene que ser acompañado con una supervisión y fiscalización en el acceso a esta información por parte de la CMF, que es un poco lo que mencionaba la presidenta de la CMF anteriormente, donde existen diversos mecanismos y diversas regulaciones que la Comisión para el Mercado Financiero realiza para determinar y supervisar que esta información se use apropiadamente. Entonces, en resumen, planteamos evaluar el mantener el acceso a la información negativa de crédito, pero resguardando a través de la Comisión del Mercado Financiero el apropiado uso de esta información. Un segundo comentario
y de manera más general, Presidenta, tiene que ver cómo equilibramos el acceso a la información con la finalidad del registro. Básicamente, el proyecto de ley establece que el acceso a la información nominada para fines de cumplimiento normativo y gestión de riesgo crediticio está, en nuestra mirada, adecuadamente protegido o protege los derechos de los clientes, ya que el proyecto de ley reconoce para los clientes el derecho a acceder a su información al registro que mantendría la Comisión para el Mercado Financiero. Los clientes pueden requerir su información que sea rectificada o actualizada. La CMF debe notificar al deudor cada vez que alguien accede a su información, y así como esto hay diversas regulaciones que buscan proteger un apropiado uso de la información por parte del sistema financiero. Y en ese sentido, teniendo en cuenta este paraguas que busca proteger los derechos de los titulares, creemos que es importante que el proyecto de ley también reconozca las fuentes de licitud para el tratamiento de los datos contenidos en el proyecto de ley. El proyecto de ley, sobre datos personales, donde se establecen ejemplos que son claramente necesarios para la gestión y el cumplimiento normativo por parte de las instituciones financieras. De hecho, en el proyecto de ley sobre datos personales se establece como principio de licitud el tratamiento necesario para la ejecución y el cumplimiento de una obligación legal, que en el caso de la banca u otro frente de crédito se materializa a través del establecimiento de provisiones por parte de los bancos, también los requisitos de capital, por nombrar solamente algunos. Y también, a mayor abundamiento, el proyecto de ley sobre datos personales, que es un paraguas más amplio a este proyecto, también establece el principio de licitud para los tratamientos de datos relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial para fines de evaluación de riesgo crediticio. Y en ese sentido, entendiendo que el proyecto de ley de datos sobre datos personales es el paraguas más amplio sobre el cual descansa este proyecto del cual estamos conversando hoy día, nuestra sugerencia, por consistencia regulatoria y certeza jurídica, es que en este proyecto se reconozcan las fuentes de licitud que el proyecto de ley sobre datos personales hoy día contempla, y que, bueno, este proyecto hoy día se encuentra en su tercera tramitación en la Comisión de Constitución del Senado. En tercer lugar, teníamos un comentario en torno a un concepto que está contenido en este proyecto de ley, que tiene que ver con la prescripción de o las deudas prescritas. Básicamente, el proyecto de ley establece que los reportantes deben eliminar, y esto es importante porque el eliminar marca una diferencia importante en la implementación, deben eliminar la información personal sobre aquellas obligaciones prescritas o que se hayan hecho exigibles o extinguidos hace más de 5 años. Y como está establecida esta redacción, vemos inconvenientes en el sentido que el concepto de eliminar de esta información de todos los registros impedirá las gestiones de cobro, y obviamente tendrá además efectos sobre inclusión y formalidad financiera, así como afectando en definitiva la capacidad de que un oferente de crédito pueda realizar las acciones de cobranza sobre deudas que todavía están impagas, más allá de cómo se ocupen para los registros o la comunicación de datos en el sistema. Ya que, en primer lugar, la eliminación de los registros, o sea, simplemente que desaparezcan, no solamente del registro de deuda consolidada, sino que en general, al no existir una trama sobre esta información de deudas que han sido o que han transcurrido más de 5 años desde su exigibilidad, hace imposible generar una acción de cobranza, ya que simplemente se elimina del sistema. Creemos que también en este sentido tiene un concepto de expropiatorio, ya que al eliminarse la información y por ende siendo imposible realizar acciones de cobranza, se priva al acreedor de su derecho de propiedad sobre el dato que contiene la información del crédito y por ende realizar las acciones de cobranza en definitiva. Y al generar esto un costo sobre el sistema, al reducir la capacidad de cobro de los oferentes de crédito, obviamente tiene un efecto negativo sobre el costo de operación del sistema en general, lo cual en definitiva atenta contra la inclusión y formalidad financiera. Y en ese sentido, nuestra sugerencia es más bien recoger lo que en otras leyes se está tratando en esta materia, donde más que solicitar eliminar la información, lo que se prohíbe es su comunicación. Y en ese sentido, de hecho, la ley 19.628 lo que hace es prohibir la comunicación de las obligaciones de carácter económico cuando hayan transcurrido más de 5
más de 5 años desde que se hizo exigible, pero no se prohíbe el tratamiento interno para las acciones, por ejemplo, de cobranza. Y en ese sentido, en su tramitación actual, que está siendo modificado en la Comisión de Constitución, el proyecto de ley de protección de datos personales, este principio no se modifica. Lo que se prohíbe es comunicar los datos, pero no tratarlos. Y en consecuencia lo que solicitamos a esta comisión es adecuar el artículo 5, especificando que los reportantes no podrán comunicar la información de aquellas obligaciones que se han hecho exigir hace más de 5 años, pero no eliminar. Y en ese sentido, no solo preservamos una misma línea con respecto al proyecto de ley de protección de datos personales, sino que también creemos que se logra el objetivo de eliminar la comunicación hacia terceros sobre la deuda que se haya sido exigida hace más de 5 años, por ejemplo, pero no que aquellos, no se prohíbe que para el acreedor que tiene esa deuda pueda realizar las acciones propias de cobranza que esto podría ameritar. Y finalmente, Presidenta, queríamos establecer un comentario más general y que la CMF también hizo en particular, que tiene que ver con los recursos humanos y financieros para implementar esta base de datos. El informe financiero contempla una contratación de un equipo que en nuestra opinión puede ser algo acotado y recursos que creemos que es importante que esta comisión evalúe para que efectivamente la implementación de esta iniciativa cuente con los recursos apropiados para tener un adecuado estándar de continuidad operacional, tener planes de contingencia apropiados y los resguardos en particular en materia de ciberseguridad. Hoy día claramente el tema de ciberseguridad es un desafío creciente, no solamente para instituciones financieras, sino que también para nuestros reguladores, para la sociedad en general. Y eso demanda equipos, demanda recursos importantes que debieran estar apropiadamente recogidos en la tramitación de este proyecto. Eso es, Presidente, nuestros comentarios respecto a este proyecto. Muy bien, muchas gracias, don Luis Opazo, en representación de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras. Yo quisiera anticiparles que tenemos poco tiempo, que vamos a abrir las consultas por parte de los senadores y bueno, a ver si somos bien precisos a propósito de los tiempos, porque tenemos un segundo punto que tiene también urgencia simple, pero que es de sumo relevante, que tiene que ver con el mejorar, ¿cierto?, la ley del pago de 30 días. Así que no sé quién... Senador Bianchi, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Yo sé que este proyecto viene casi unánime de la Cámara. Sin embargo, a mí me produce bastante suspicacia el hecho de que no entremos a un DICOM 2.0. ¿Ah? Yo entiendo que acá, más que los datos, lo que se quiere evitar es el sobreendeudamiento, pero acá siento yo que si queremos atacar el sobreendeudamiento hace poco respecto de quienes hoy día están sobreendeudados, que son justamente los jóvenes, que fácilmente se le otorga acceso al crédito, por ejemplo en casas comerciales, donde se empiezan a pagar, no sé, créditos para temas de estudiantiles, o la tercera edad, porque es fácil, claro, la tercera edad se le entrega un crédito fácilmente, aunque no estén generando ingresos, aunque tenga una pensión miserable, porque después se sabe que se le va a embargar la casa. Entonces, yo tengo miedo justamente por quienes exponen acá. Me tocó la experiencia cuando hice el proyecto de poder hacer el anticipo de la renta vitalicia, cómo la CMF defendía la industria y luego de una interpretación que nosotros consideramos que era absolutamente fuera de toda la línea que nosotros habíamos colocado en la discusión, y se le terminó cobrando a quienes hicieron el anticipo de por vida por la interpretación de la CMF. Y si le gusta la CMF y si le gusta el banco, a mí este proyecto ya me parece que digamos, es sospechoso a lo menos, ¿eh? Porque yo quisiera que acá a la gente efectivamente pasara lo que pasa en otros lugares, que se endeuda, ¿no es cierto? Pero acá los bancos, ¿qué es lo que hacen? Recurren a otros, ya no el DICOM, o esta información se cruza a las casas comerciales. Tenemos, por ejemplo, casas comerciales como Ripley o Falabella, que además tienen un banco, entonces le dice que no en el banco, que no hay crédito, pero van a sacar un avance en efectivo con créditos mucho más caros y sí se le permite el crédito. Entonces, yo no quisiera que acá estemos entrando, está bien, que se premie a quien paga, pero no que se castigue con información que a veces es eterna, porque dice, mire, se borró de DICOM, pero siempre hay otro indicador en el cual se está la persona investigando o está la información, entonces es imposible. Se nombró como ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, alguien que quiebra es una persona que luego cuando va a pedir un crédito
tiene más posibilidades porque se considera una persona que ya tiene una experiencia y normalmente no va a cometer el mismo error que quizás cometió, y acá se le castiga de por vida. Entonces yo creo que hay que darle una vuelta más a esto. Me parece bien que se premie, pero no me parece bien que creemos esta especie de ICON 2.0 que va a limitar luego a la gente a obtener crédito, sobre todo la gente que hoy día se le está, si queremos atacar el sobreendeudamiento, creo que hay un grupo de personas que acá se le está dando crédito fácilmente en este país porque se sabe que después se le va a sacar hasta el último peso porque o van a pagar los padres o van a pagar los adultos mayores con sus bienes. Bien, gracias, senador Bianchi. ¿Senador Sandón o senador Saavedra? No. Bueno, yo quisiera, no está la subsecretaría de Hacienda aquí presente, estaban convocados, pero es importante el punto, y yo me voy a llegar un poco a lo que señalaba el gerente general de la Asociación de Bancos, de Luis Paso, en relación a la estructura financiera que lleva este proyecto. Yo entiendo que hay, y se dieron las garantías, por lo menos de lo que se señaló, que eso iba a ser así. Entonces, la primera pregunta es decir, ¿cómo está efectivamente la implementación mirada desde la CMF, ya que ustedes van a ser los principales, digamos, actores en esta regulación en relación a ese punto, que es más bien administrativo y que tiene que ver con recursos? Pero en el fondo yo también quiero hacer el punto respecto a el pronunciamiento que han hecho los bancos en relación a el consentimiento. A mí me parece que efectivamente hoy día se opera mucho con información financiera y de otra índole, que además se cruza, porque si bien las casas comerciales, algunas, no todas tienen aparejada la banca, como el caso del retail, efectivamente hay deudas que tienen que ver con la situación económica de las personas a propósito de sus compras en una tienda y que se cruza al mercado financiero porque esa tienda o ese retail también tiene giro de banco. Entonces no sé cómo opera la distinción allí. O sea, a mí me ha tocado ver, y uno recibe muchas consultas, por ejemplo, de personas que se le ha impedido por parte del banco entregar un talonario de cheque porque tiene una deuda de una casa comercial, que efectivamente tiene también operaciones en la banca porque tiene banco. Entonces, en ese contexto también cómo se regula efectivamente y cómo se procede sin autorización, y también ante la negativa de la banca cuando dice no se le otorga porque no sé qué, hay un histórico, no sé cómo se llama ahora, que incluso excede la oportunidad de ser exigible la deuda, o bien ya fue prescrita o bien ya fue saldada, pero sigue manteniéndose el registro. La pregunta de fondo es, hoy día, ¿cómo se va a visualizar la sanción acudiendo a registros más allá de lo debido para generar una negativa, me refiero por parte de la banca, y cómo se justifica esa negativa si es que en el actualizado, si hoy día sacamos el informe digamos, económico, ¿cierto? Aparece cero deuda, aparece, digamos, todo en regla. Entonces, efectivamente, ese uso, o más bien abuso respecto a información histórica, ¿cómo hoy día se subsana? Y si hay algo de eso que nosotros pudiéramos entender que se repara a través de las sanciones y, por supuesto, a través del consentimiento, que yo creo que también es válido entender que son datos personales que no pueden estar adquiriéndose, ¿cierto? Muchas veces no con esa intención, pero que son uso y base para negativas frente a una situación que muchas veces requiere el apoyo más que la lapidación de la persona que tuvo sus cuentas, digamos, que no pudo pagar por situaciones, digamos, que obviamente creo yo, y actuando de buena fe, probablemente no se le escaparon de las manos o no fueron posibles por situaciones, qué sé yo. Eso por mi parte, y le cedo la palabra entonces a don Luis Figueroa de la Barra, en representación de la CMF. Gracias, Presidenta, por su intermedio tomar algunos de los puntos. Creo que son bien profundos algunos, y decir desde ya que quedamos disponibles para la discusión más en detalle, aportar antecedentes, y pasando un poco las preocupaciones del senador Bianchi, que la verdad es que son de variados tipos. Creo que son algunas que se pueden abordar en este proyecto, otras que pertenecen a otra área. Respecto al consumidor, creo que se ha ido fortaleciendo algunas otras leyes que permiten también evaluar la condición que tiene el deudor. Tenemos la ley del consumidor, artículo 17N, que se está desarrollando hoy día un reglamento en el cual precisamente las instituciones tienen la obligación de evaluar la capacidad de pago del deudor, o sea, que no endeudarlo en condiciones irresponsables. Eso está en curso. La ley ley FinTech, recientemente aprobada en enero, también tiene un artículo
que se llama de adecuación de los productos financieros, los cuales las instituciones están obligadas a venderle productos financieros que sean adecuados también a las necesidades y a lo que requiere, no cosas que pudieran generarle algún problema al consumidor. Se ha ido fortaleciendo eso, y en este caso en particular yo creo que el proyecto de deuda consolidada es un avance, porque junto con visibilizar información que obviamente, como se ha dicho, en Chile la cultura del pago es muy alta, más allá de que de repente tenga algunos problemas de sobreendeudamiento o de deuda alta, la gente es responsable en pagar y muy alto porcentaje de Chile paga. La situación de gente que no paga o que se olvida o que queda es en general menos que aquella que se va a beneficiar con este proyecto de deuda consolidada, que hace mostrar el buen comportamiento de pago en muchas instituciones financieras que hoy día no están disponibles, y por lo tanto esperamos que eso tenga un beneficio para esa población. Ahora, respecto a las preocupaciones de los derechos, yo creo que por lo menos en nuestro plazo por la otra Cámara se protegió bastante eso, y creo que se ha ido cuidando el hecho de que la gente tenga acceso restringido para ciertos propósitos, también los derechos que responden a los deudores para poder rectificar, para poder tener información que sea correcta. Y lo otro que es bien importante, más allá de lo que hoy día está disponible, es que efectivamente este registro lo que hace es mostrar el comportamiento en una película de 5 años. Antes teníamos fotos, se hablaba de bases que correspondían a histórico. En este caso se regula información de básicamente 5 años de deuda positiva y negativa. Y dentro de eso están asociadas las penas del mal uso de la información, los accesos que pueden tener. Está bastante regulado el acceso, el uso y los derechos de los deudores respecto a esto. Entonces creo que es un avance respecto a lo que hoy día tenemos. Tomando también el punto respecto de la información, creo que se ha ido avanzando. Igual los países van avanzando respecto al tratamiento de los datos personales en el mundo. Nosotros no estamos subiendo algunos de esos estándares. Creo que hoy día se está discutiendo también el proyecto de datos personales, que también apunta a que se haga un uso correcto de la información por parte de los que tratan los datos, y se va generando también una institucionalidad más fuerte como es la Agencia de Protección de Datos. En este proyecto en particular, el ejercer esos derechos y tener eventualmente penalidades pasan por la Comisión, muchas veces a tener que proteger a los deudores en términos de la protección de su información. Yo creo que eso es bien importante y se ha ido fortaleciendo, y por lo tanto estas son varias piezas que se están moviendo respecto al consumidor y respecto a la información. Por supuesto que pueden quedar situaciones anómalas y la verdad es que se han ido tratando de superar. O sea, sabemos que hay información en el mercado que puede circular sin un tratamiento adecuado, pero creo que estos proyectos ayudan a fortalecerla. Por último, creo que respecto de la capacidad operativa de la Comisión, que también nos pregunta usted, señora Presidenta, creo que, como mencionó también la Presidenta de la Comisión, hay bastante experiencia respecto a la información sensible dentro de la Comisión, y creo que ahí hay una conversación, como dijo la Presidenta, respecto a los recursos específicos que tenemos que tener con Hacienda y tal vez una revisión, porque también ha habido algunas revisiones del proyecto. Se le han ido instalando ciertas cosas que también lo hacen más costoso. Hay algunas cosas que nosotros hemos vuelto a estipular. Se habló de los plazos porque el proyecto está un poco más pesado de lo que partió, y también tenemos ahí algunas diferencias respecto de esos presupuestos, pero creo que es algo que en la tramitación podemos también concordar con Hacienda y traer a lo mejor alguna propuesta y discutir con ustedes respecto de esos recursos. Creo que este proyecto es importante para nosotros, y que estemos de acuerdo con algunas partes del mercado no significa que esto sea un perjuicio, sino que al revés, esperamos que sea un fortalecimiento para los deudores y la gente que tiene en general un compromiso en el mercado y quiere mostrar que se ha sacrificado para poder pagarlo, y eso es el gran porcentaje de los chilenos, y creemos que este sistema sí protege esa información. Creo que eso, Presidente. Muy bien. ¿Ha solicitado la palabra el senador Saavedra? Antes de darle la palabra a don Luis. O paso. Gracias, Presidenta. Consultarle a ustedes respecto del punto de los recursos que se requieren. Ustedes traen un cuerpo legal y no está hecho el diseño respecto de la nueva estructura administrativa que deberán tener. Pregunto esto, y si estuviera,
sería bueno que se trajera a la comisión antes de, o no sé, el timing ahí hay que verlo, respecto de lo que van a conversar con Hacienda, porque nosotros tenemos que, también creo que es conveniente saber lo que cuesta esto. Y está bien porque nosotros además en algún minuto de nuestra tarea legislativa aprobamos los recursos que tienen que ver con el uso del el gasto público. Y uno cuando escucha algunos personeros, de amigos de mi colega acá, están al revés de lo que aquí se está planteando, o sea, gastar lo menos, reducir al máximo las dotaciones públicas. Entonces, estamos en un momento complejo y por eso es que estoy planteando esta situación económica. Muy bien. ¿Me va a pedir la palabra el senador Bianchi? Breve para no quitar tiempo. Cuando yo menciono mis aprensiones, yo quisiera que, ojalá para avanzar, mejoremos en el tema del control de los datos. Porque cuando yo hablo de este DICON 2.0, lo que hoy día ocurre en la práctica es que si a veces yo incumplo una obligación, incluso si después la pago, ¿no sé, pasado el tiempo, me endeudé, pagué, es más difícil borrar ese antecedente que a veces un antecedente penal. Entonces, a veces un deudor que se endeudó comprando, no sé, un juego de sillones, le pena más en la vida eso que a un violador en borrar sus antecedentes. Entonces, yo creo que acá lo que se ha hecho con la base de los datos, que se comparte, se negocian, incluso se usa y abusa, porque ¿qué es lo que hace la banca cuando alguien es más riesgoso? Le aplica más tasas de interés. Entonces, yo creo que todo este cruce de información, desde que yo voy al supermercado y para comprar un kilo de mortadela me piden mi RUT, lo que me están diciendo no es que me quieren rebajar el precio, lo que me quieren decir es que quieren un control mío de lo que como, después cuando voy a la farmacia, que mucha gente va a la farmacia y compra crédito, qué es lo que consumo. Entonces, esa información es relativamente importante, por ejemplo, para una aseguradora o una ISAPRE. Entonces, yo creo que yo estoy dispuesto a avanzar en que exista, ¿no es cierto?, estos registros, pero siempre resguardando el control de los datos, que hoy día me parece que es absolutamente abusivo respecto de legislaciones comparadas. Sí, por eso hablábamos delante justamente de la lapidación que tiene que ver con, como está un poco en boga, el tema de la cancelación de la persona a propósito de una deuda. O sea, yo creo que hoy día, en los tiempos en que estamos y vivimos, se requiere mucho más apoyo y, por supuesto, que esta condición de riesgo tenga algún tipo de regulación. Yo creo, y esta es mi opinión personal, en el sentido de que si hay un mal uso de la información, si hay un exceso en los tiempos, no cumplido, las sanciones tienen que ser ejemplificadoras. No puede seguir rondando en el universo financiero una deuda o una condición económica de un momento y un punto determinado, pasado el tiempo, y que lo persiga. Y yo creo que ahí este proyecto puede avanzar más. A propósito, yo creo que evidentemente todos los proyectos son un avance, pero nosotros creemos que es necesario que pongamos de verdad fuerza en que estas cuestiones se regulen y se proyecten también con cierta certeza, no solo para la banca, sino para que efectivamente las personas que quieren utilizar un mecanismo puesto en una norma y, por supuesto, desde el punto de vista financiero, sea un elemento coayudante, no sea un elemento de temor y específicamente casi de extinción en el caso de un traspié o una falta o, por supuesto, imposibilidad de pago. Yo quisiera darle la palabra a don Luis Oyarzún. A propósito, ¿cierto?, lo que hablábamos delante, se utilizan hoy día en la banca los registros históricos. ¿Cuál es la condición y cuáles son las medidas que ustedes toman frente a ese uso, comillas, abuso, exceso de información que transgrede y que nosotros en la práctica, créame, y lo puedo decir con mucha certeza, recibimos muchas veces como consulta, más allá de tantas situaciones que además, o sea, no viene al caso tal vez, pero no hay tiempo de a lo mejor de exponer. Y lo segundo, que tiene que ver obviamente con el tema del consentimiento. Ustedes ya no estaban de acuerdo, pero yo frente a eso también una pregunta. Cuando hay una negativa, y yo a vista de cualquier cliente, es media injustificada porque tiene hoy día a lo mejor su documentación que acredita que está en cero en deuda, que han pasado los plazos y todo, y hay una negativa por parte de la banca. ¿Cómo se defiende o cómo se puede revertir esa situación por parte del solicitante? Si hay esa posibilidad, si ustedes contemplan aquello y si efectivamente también nosotros en la norma estamos disponibles como para contemplar, más allá de la negativa pura y simple, si hay una negativa justificada que amerite, digamos, un recurso o una reposición respecto a eso por parte de la banca. ¿Cómo operan y cómo visualizan también que eso puede ser posible? Le cedo la palabra entonces, don Luis Opaso. Eso. Gracias, Presidenta. Primero,
son varios temas, voy a tratar de abarcarlos en las distintas aristas que tiene. Y lo primero, ratificar que el uso de la información y el acceder a mejor información es positiva y positiva para todos, y esto no es una visión única de la banca. Uno cuando ve a los organismos internacionales, ve los países de la región, donde Chile, por cierto, va más retrasado que la mayoría de nuestros vecinos, yo creo que avala que es importante avanzar hacia allá. Pero por cierto, y poniendo especial énfasis en lo que usted mencionaba, o sea, somos una actividad regulada, el sistema financiero es una actividad regulada, y por cierto, el buen uso de la información debe ser regulado y supervisado. Y en caso que se incumpla, las sanciones deben ser lo suficientemente apropiadas para reducir los incentivos a mal usar la información. De hecho, en este proyecto de ley se avanza a exclusiones del sistema de reporte al menos un año para aquellos que incumplen, y eso creo que va en la dirección que usted menciona. Y entrando a lo que se mencionaba, que es cómo operan los bancos frente a la solicitud de un crédito, cuándo se denega o cuándo no se denega. La evaluación de riesgo de crédito es una de las áreas más reguladas que tenemos como instituciones financieras. Existe, como mencionaba el director de regulación, hoy día un reglamento reciente sobre cómo se deben evaluar crediticiamente a las personas, cuáles son los criterios, y yo diría que por largo tiempo en nuestra regulación específica a los bancos se establece un concepto que es que la evaluación de riesgo y la gestión de riesgo tiene que ser realizada sobre condiciones objetivas. Es decir, dos personas con iguales características desde un punto de vista de riesgo tienen igual acceso al financiamiento. No se puede discriminar menos por información que ha sido o que no corresponde que se use. Eso es lo primero que quería decir. Y en ese sentido, quizás al contrario de lo que he escuchado en algunos de los comentarios, el objetivo de la banca no es limitar el acceso al crédito, todo lo contrario, es parte de nuestro rol central, proveer crédito, y para eso es importante, eso sí, preservar el concepto de endeudamiento sano. O sea, el crédito, desde un punto de vista social, y por cierto, para cada empresa, tiene que ser un crédito que realmente ayude a las personas y que sea acorde a su capacidad de pago. Y eso obviamente no implica, y no debiera implicar, que a cualquier solicitud de crédito o a todas las solicitudes de crédito se les diga que la solicitud de crédito es viable. En muchas ocasiones no lo es, y de hecho avanzar en esa línea puede ser incluso contraproducente para el propio cliente. Y en ese sentido, lo que resguarda que esta sea una decisión razonable es que, como dice nuestra regulación y como también son elementos que supervisa nuestro regulador, tiene que ser realizada sobre condiciones objetivas. Entonces, por ejemplo, si la información no puede tener una antigüedad de demora, me refiero, mayor a 5 años, como se establece en nuestras regulaciones vigentes y como también refuerza este proyecto de ley, ninguna decisión crediticia puede ser basada sobre esa información. Y esos son aspectos que son parte de la supervisión in situ que realiza el regulador, y por ende, en caso de encontrarse una anomalía en esa dimensión, será un aspecto que, por cierto, será sancionado por nuestro regulador. Pero repito, acá el punto es cómo avanzamos a tener una mejor oferta crediticia sobre un crédito sano y no limitar. O sea, sería totalmente contraproducente con nuestro rol y con nuestro objetivo de las instituciones financieras. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Le vamos a dar brevemente la palabra porque ya estamos a la hora. Sí, es que está del Ministerio de Hacienda, estaban pidiendo ahí también la palabra, sí. Y decir, siempre solamente aclarar que el proyecto tiene sanciones, y tiene sanciones de distintos niveles, incluso presidido el mal uso de la información. Pero creo que ahí me va a complementar. Sí, Consuele, si puede, muy brevemente, porque estamos ya al cierre de la comisión, y quiero pedir antes de su intervención disculpas porque el punto 3 de la tabla, que es el siguiente, vamos a tener que dejarlo para la próxima semana, así que veo aquí al representante, ¿cierto?, de los gremios PYME, Convergencia, Gremios PYME y Cooperativas de Chile, así que le pedimos disculpas, le invitamos para que pudieran venir la próxima semana y vamos a poner en primer punto, así le damos el tiempo suficiente. A no ser que los senadores estén disponibles para... Entonces no podemos, hoy día es un día de muchas comisiones. Así que bueno, le agradecemos y le doy la palabra brevemente a Consuelo Fernández del Ministerio de Hacienda.
Gracias, Presidenta. Voy a ser muy breve. Simplemente subrayar el tema que decía Luis, que efectivamente esta ley contempla sanciones muy graves para quienes infrinjan las obligaciones establecidas en esta ley, incluso sanciones privativas de la libertad. Así que eso está bien resguardado y solo hacer también el nexo con otros proyectos de que, en el sentido de que varias de las preocupaciones que se manifestaron acá están cubiertas en otros proyectos que también están siendo impulsados por esta administración. Por ejemplo, el caso de que mencionaba el senador Yanqui, los datos que no se borran, hay un proyecto entero destinado a ese fin, que es el proyecto de olvido financiero, respecto al cual el Ejecutivo se comprometió a ponerle urgencia y así lo hizo la semana pasada, que debería estar para ser despachado en la Cámara de Diputados y luego pasaría a esta comisión. Entonces, ese proyecto cubre la idea general de que uno pueda eliminar los antecedentes financieros que tengan cierta antigüedad. Respecto del rechazo de productos, rechazo infundado, eso está cubierto por la Ley de Protección al Consumidor en la actualidad y también viene a ser reforzado por el proyecto de ley de olvido financiero. Entonces, está por ahí cubierto y nosotros podemos trabajar con ustedes y explicarles cómo está cubierto. Y finalmente, respecto de la hipótesis que decían que si hay una empresa que tiene 2 giros o filiales relacionadas, también eso está cubierto por el proyecto de ley de datos personales que establece finalidad en el uso de los datos y por tanto una empresa no podría compartírsela ni siquiera a otra división de la misma si es que responde a otro fin. Y ahí las sanciones también son bien graves, o sea, son proporcionales incluso al volumen de venta de las empresas. Entonces es importante ver que este tipo de cosas están cubiertas no solo por este proyecto que tiene un fin mucho más acotado, sino que viene a ser reforzado por los otros proyectos que nosotros podemos presentar también a sus asesores para que tengan información más completa. Solo quería resaltar eso. Muchas gracias. Sí, gracias Consuelo, pero la verdad es que hemos hecho hemos expresado nuestras dudas respecto a las condiciones actuales que hoy día se manejan, no solo en las entidades financieras, sino en cómo impactan esto justamente a los usuarios. Lo que usted menciona son efectivamente proyectos de ley que hoy día no están sancionados y que no tienen una regulación como la que nosotros esperamos, avancemos mucho más. Yo soy partidaria que siempre la institucionalidad, sobre todo la financiera, con las condicionantes y sobre todo con la actualización que se requiere, es un compromiso que debe abordar diversas aristas y por supuesto que la regulación es lo que a nosotros nos compete como legisladora. O sea, creo que hay una base de sustento para generar cambios que tienen que partir de criterios que hoy día hay que modificar, avanzar más rápido y que por supuesto tienen que estar sin duda en coordinación con lo que pasa en el día a día. Yo valoro enormemente la asistencia de todos los que han estado hoy día, desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, por cierto, de la CMF, y a nuestros colegas senadores también, a los asesores. Les pedimos disculpas por el punto 2, que por tiempo, comprenderán, no lo pudimos ver, pero nos encontraremos, bueno, Dios mediante, en la próxima sesión que va a realizarse el día martes y probablemente también el día lunes. Agradecer a los senadores porque ayer tuvimos una extensa sesión también de economía que versó sobre el tema del gas y también del tema de la gripe aviar y su impacto económico en los productores y que son materias hoy día muy contingentes las cuales nos estamos haciendo cargo y queremos avanzar rápidamente. Así que agradecida y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Recording stopped.